Hola, muy buenos días, chicos, chicas, buenos días a todos. Buenos días, profe. Hola, Nico, ¿qué más? Buenos días. Bueno, siendo ya las 8:36, vamos a dar inicio a nuestra tutoría. Sí, esta ya es nuestra última sesión, nuestra última tutoría de la clase de base de datos. Les había dejado un ejercicio de quejas y reclamos en una EPS. Espero pues que lo hayan elaborado. De todas formas, vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Este era, ¿sí? Nos daban un usuario, un funcionario y un reclamo. Y el propósito de nosotros era llegar a la parte de reportes, ¿sí? Para que me arroje pues un resumen general de todos los datos que nosotros le hemos ingresado a nuestra base de datos, ¿sí? La alimentación a una base de datos pues se refleja por medio de un reporte o de un informe. Entre más detallado y entre más visibles sean los datos, pues el usuario va a entenderlos mucho mejor. Entonces de eso se trataba, ¿listo? Yo tenía por acá, creo, eso. A ver, cerremos todo esto por aquí. Acá. Ok. Yo les había dicho que deben de hacer, llenar un máximo unos 5 registros, creo. Funcionario, cada uno con su llave foránea, perdón, primaria, también con su llave foránea, en caso de, sí, código de usuario, código funcionario. El de usuario también la misma situación, ¿sí? Apellido, código, llave primaria. Les había pedido también las relaciones, ¿sí? Uno a muchos, muchos a varios, muchos a uno, perdón. Un usuario pide muchos reclamos o con muchos reclamos pueden ser solicitados por un usuario y viceversa, ¿no? ¿Qué más les había pedido? Les había pedido realizar la alimentación de la base de datos, que es por medio de un formulario, ¿sí? Entonces, por aquí, por ejemplo, pueden empezar a ingresar los datos directamente, ¿sí? Código de funcionario, nombre, apellido del funcionario y el cargo que éste le corresponde, ¿sí? La parte de reclamos, lo mismo, siempre va a haber un código de quejas, una hora de queja, fecha respuesta, como les decía, máximo de 15 días, eso dependiendo pues de las políticas, pero que no superen los 30 días. El código de usuario, ¿sí? Que sería del cliente, por eso aquí es una llave foránea, y el código de funcionario que está como llave primaria, ¿no? En la parte de usuario, también lo mismo. Aquí miremosle que aquí vamos a hacerlo un poquito más pequeño como para que salga el teléfono. Sí, perfecto. El usuario pues lleva los datos básicos, código, nombre, apellido, ¿sí? Perfecto. Y por acá, esto era lo más importante. Ahora vemos cambios por aquí. Y es aquí donde nos va a arrojar pues, los reportes que yo les estaba solicitando. Primero, el del usuario, ¿verdad? Los datos generales. Si piden un reporte general del usuario, tienen que salir los campos generales del usuario. El código, el nombre, apellido, su teléfono, el correo y su dirección. ¿Sí? Si solamente nos vamos a la parte del usuario. Si nos vamos a la parte solamente del funcionario, un reporte, pues tienen que salirme también los datos generales del funcionario, el código, nombre y apellido y el cargo que éste está ejerciendo, porque esos son los datos que nosotros le colocamos. Y por último, el más importante, ¿sí? El que tiene que ir más completo, es el de reclamos, porque es una tabla débil, ¿verdad? Reclamos va a depender del funcionario y también van a depender del usuario, si no, no existieran reclamos. Entonces, aquí es donde nosotros hacíamos ese cuadrito combinado, pues para que me salga más completo el informe, ¿sí? Me sale el código del usuario, en el momento que se ingresó, el nombre del usuario, que puede ser Roberto, antes no salía, solamente me salía
que dése cuenta que acá usuario, vámonos a quejas, a reclamos, solamente tenemos ¿qué es? Miren, código de quejas, hora de queja, fecha, código de usuario y código de funcionario. Por ningún lado se ve el nombre del usuario, porque estamos en reclamos. Entonces, este código de usuario lo vamos a convertir en nombre de usuario. Y es por eso que acá lo combinamos y ya arrojamos el nombre del usuario pues, para que nos salga más completo. ¿Sí? Eso era en general lo que se trata en Microsoft Access, ¿sí? Que se trata de hacer completamente una base de datos. Si Dios lo permite, el siguiente ciclo ustedes ya entran a mirar bases de datos 2, ¿sí? Aquí es muy gráfico. Aquí es nosotros ingresando datos, alimentando, relacionando pues obviamente las tablas y todo lo demás, pero por medio de los gráficos, ¿no? Gráficamente. Si nosotros entramos a bases de datos 2, ya no vamos a hacer esto. Vamos a hacer la misma estructura, la creación de tablas, creación de relaciones, creación de formularios y de reportes, pero ya lo vamos a hacer en código directamente en consola. ¿Sí? Ya podemos utilizar lo que se conoce como SAM, o MySQL o SQL, y vamos allá a generar este tipo de base de datos gráficas, ¿sí? Gráficas, las vamos a hacer en comandos, en funciones, directamente en consola, ¿listo? Entonces es mucho más interesante. Es un poco más complejo, pero nos va a servir mucho más cuando nosotros lleguemos a un entorno laboral. La mayoría de las empresas no utilizan Access, ¿sí? Access es un gran programa que sí nos ayuda pues a verificar cómo es la estructura interna y externa de una base de datos, pero en cuanto a seguridad, ¿sí? Es muy baja. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros con MySQL, con SQL, a diferencia de este, ¿sí? Le va a dar mayor seguridad e integridad a la base de datos. Entonces, todas las empresas, la mayoría de las empresas, tanto públicas como privadas, manejan SQL. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a conocer este tipo de comandos por medio de consola sin necesidad de utilizar un programa gráfico como el que estamos utilizando aquí. ¿Listo? Lo importante es que ustedes sepan qué es lo que tanto tiene una base de datos, porque lo mismo vamos a hacer en SQL. ¿Listo? Ok. Bueno. Vamos por acá. Listo. Por ahí ya cerraríamos lo que es la estructura de una base de datos. Y hoy vamos a conocer algo que es muy importante, que si no existe nuestra base de datos y todo nuestro programa, todo nuestro trabajo más que todo, ¿sí? Pudimos haber creado una excelente base de datos, excelentes tablas, excelentes relaciones, excelentes reportes e informes, ¿sí? Pero que si no tenemos seguridad de copias de backup, ¿sí? Nos vamos a los backups, nuestro trabajo se irá al suelo, no servirá de nada, ¿sí? Porque en un momento inesperado puede ser que por X o Y razón o accidente, ¿sí? Dentro de la infraestructura, dentro del trabajo, se te puede llegar a desaparecer. Uno de los elementos muy importantes dentro de la informática en general es realizar copias de respaldo para la información que tenemos en nuestro ordenador, ¿sí? Por lo general las empresas, más que guardar un programa, guardan esa información de clientes, de usuarios, de proveedores, información que es de alto riesgo delicada, ¿no? Entonces, vamos a ver esta mañana, cómo funcionan los backups, ¿sí? Dentro de un sistema informático y más que todo dentro de una base de datos. Porque nosotros dentro de Access podemos hacer backup. Dentro de MySQL, SAM, María, ¿sí? Dentro de estos programas que nos dan la facilidad para poder subir estos recursos en software libre, ¿sí? Nos dan la posibilidad de poder realizar
nuestros propios backups, o nuestro propio ordenador, nuestro propio computador, ¿sí? Si ustedes entran a panel de control, herramientas del sistema, se van a encontrar con una ventana donde dice en qué momento tú quieres programar automáticamente tus backups. ¿Quieres hacer una copia de seguridad? Lo puedes hacer. ¿Para cuándo lo quieres programar? Para tal fecha. ¿Qué información quieres rescatar? ¿Quieres copiar? Entonces te da la opción de seleccionar. ¿Listo? Lo mismo vamos a hacer nosotros en nuestras bases de datos. ¿Qué dice aquí? Dice, ¿qué es una copia de seguridad y para qué sirve? Backup es copia, ¿sí? Es copia de seguridad. Dice, es un duplicado exactamente igual que se hace para poder recuperarlos antes de cualquier pérdida o incidente. Si yo no duplico, que se pierda la original, se puede perder el original, pero queda una copia. Pero que esa copia va a quedar exactamente diferente, que puede quedar diferente, no sería un buen backup. El backup tiene que llegar a tener su propio ciclo, se podría decir, completo, porque si lo llegamos a media, pues me va a copiar, me va a hacer un duplicado a medias, a intervalos, ¿sí? Entonces no serviría de nada. El duplicado de datos tiene que ser totalmente completo, porque en caso de que se pierda el original, quedaría el duplicado al 100%, ¿sí? Por lo tanto, los backups forman una parte muy importante de la seguridad de las TIC. Por eso yo les decía, no solamente vamos a hacer backup en las bases de datos, sino que las vamos a hacer en general en la parte informática, en la parte de tecnología, ¿sí? Ya que sin ellas una empresa podría quedarse sin sus datos, ¿sí? Se podrá quedar con el ingeniero, con el contador y con todo lo demás, pero si no tiene datos para poder trabajar, la empresa se suspende, ¿sí? Es por eso que nosotros, eso dicen por ahí que la columna vertebral sí es el contador. El contador público es la columna general, la columna vertebral de toda empresa, porque él lleva estados financieros, lleva pues apalancamiento financiero, mira los resultados, liquidez, ingresos, egresos, mira todo lo de la empresa, el contador público, ¿sí? Pero ¿qué sería del contador público sin datos? Él no puede hacer nada. Si no tiene datos, ¿qué puede hacer el contador público? Entonces, ahí es donde entramos nosotros los ingenieros de sistemas. Si tenemos un buen respaldo, un buen backup, tenga, señor contador, trabaje. ¿Sí? Es por eso que todas las profesiones, ¿sí? Tenemos que darle su propio lugar, su buen profesionalismo, porque cada uno se dedica a su labor, pero teniendo los recursos, ¿no? Ok. Para que exista seguridad informática, tanto en duplicados como backup y copias, existe una norma que se denomina ISO 27001, ¿sí? Una preguntita básica para el examen. Bueno, sin esta norma, toda empresa que maneje TIC, maneje esta tecnología de las TIC, ¿sí? O que esté sistematizado su empresa, tiene que llevar consigo una norma ISO 27001 que está focalizada en la seguridad informática de información. Tenemos que aplicarla, ¿sí? Exige que se hagan backups por obligación con regularidad. Ya queda a padecer del administrador, del ingeniero de sistemas, ¿sí? O del gerente o del dueño, ¿sí? Más que todo queda en nuestro criterio. ¿Con qué regularidad nosotros vamos a hacer un backup a nuestro sistema, a nuestra información? ¿Sí? Obviamente puede ser semanal, mensual, cada 6 meses, pero entre más rápido se le hagan los backups, pues mucho mejor, porque uno nunca sabe lo que puede llegar a suceder, ¿sí? Que se comprueben que sean correctas y restaurables. Obviamente, la copia de seguridad, como yo les decía en un comienzo, tiene que ser totalmente completa, tiene que ser correcta la copia, tal cual, ¿sí? Y también tiene que estar completamente restauradas, ¿sí? Que cuando yo llame la copia, llame el backup, sí me traiga en realidad toda la información.
No que me deje por allá aparte, que se quede un pedacito, se quede un segmento, no. Al ser restaurables, hacemos referencia a que vamos a coger ese duplicado y lo vamos otra vez a instalar en el sistema operativo donde nosotros estábamos trabajando en un comienzo. ¿Sí? Restaurables. Ok. Dice, las copias de seguridad se hacen de los datos de servidores y de archivos con datos procedentes de. Obviamente, los servidores tenemos que nosotros hacer duplicados que ellos tienen mayor capacidad de almacenamiento, tienen mayor procesador, tienen mayor disco duro, ¿sí? Pero, ¿sí? Los archivos y datos los vamos a coger de los demás computadores, ¿no? Puede ser, los demás usuarios. Entonces, son procedentes de nuestra materia que estamos viendo, son procedentes las copias de seguridad de las bases de datos, de los sistemas de gestión de contenidos, ¿sí? El SGC, Sistema de Gestión de Contenidos, de los sistemas CRM, ¿sí? CRM, sistemas de gestión documental, sistemas ERP. Estos sistemas CRM, ERP, son sistemas ya que se manejan directamente en las redes o sistemas distribuidos, ¿sí? ¿Qué es un sistema distribuido? Pues ustedes lo van a mirar directamente en la materia ¿de qué es? De sistemas operativos, pero vamos avanzando un poquito. Los sistemas distribuidos, a diferencia de un sistema centralizado, ¿sí? Un sistema centralizado es que de un punto, ¿sí? Él coordina al resto de los servidores, de los usuarios. A diferencia de un sistema distribuido, el sistema distribuido es que también maneja un servidor, ¿sí? Pero cada uno maneja su información independientemente, ¿sí? Realizamos una distribución completamente independiente. Entonces, sistema CRM hace referencia a la parte de recursos de mantenimiento de un sistema distribuido y ERP también a los procesos de un sistema distribuido. ¿Listo? Ustedes más a fondo van a ver más adelante en las siguientes materias los sistemas distribuidos, qué tanto, cómo es ese mundo y tan abierto es, ¿no? Es decir, dicen, se pueden hacer copias de seguridad de cualquier programa que contenga datos de la empresa, ¿sí? Nos da la opción de escoger la información, los programas que nosotros queramos rescatar, duplicar o hacer un backup. Dice, no hace falta, tampoco hace falta guardarlo absolutamente todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de igual manera nosotros vamos a generar que se nos llene, se nos sature la información por tanta, porque imagínense, hacer un backup, por ejemplo, de todo el trabajo que se ha realizado en una empresa multinacional o global, ¿sí? Que se ha realizado por medio de 6 meses. Al hacer el duplicado de 6 meses, imaginen la cantidad de información que los mismos usuarios y los mismos clientes han realizado día a día y cada minuto. Entonces es gigante, ¿sí? Necesitaríamos por lo menos aproximadamente como unos 3, 4 servidores pues para poder recoger absolutamente todo lo que se ha hecho en esos 6 meses. Entonces, no hace falta guardarlo todo, pero sí lo más importante y relevante de la empresa. Por lo general, los ingenieros de sistemas, en el momento que van a hacer un backup, ¿sí? Él tiene que reunirse con los directivos y decir qué es lo que ustedes necesitan. ¿Sí? Entonces ellos dicen, no, rescáteme por favor los proveedores internacionales, los nacionales y los locales. ¿Sí? O los locales más bien déjenmelos aparte porque esos los puedo recuperar o los tengo por otro lado, por otro archivo, pero sí lo más importante y lo más relevante. ¿Sí? Es por eso que en el momento en que a nosotros, a los ingenieros de sistema, en el momento en que entramos a una empresa, nos hacen firmar un contrato, ¿sí? De seguridad de información, que nosotros no podamos divulgar la información que tenemos en nuestro poder, ¿sí? Porque para un ingeniero de sistemas es fácil llegar, coger ese backup e ir
y darlo a otra empresa, ¿sí? Eso sería antiético, no tenía antiprofesional, ¿sí? Y también esto acarrea cárcel directamente al ingeniero por no cumplir con la norma de seguridad de información. ¿Listo? Entonces, siempre ser transparentes, siempre ser pues honestos y delicados con esta información, porque recuerden que nosotros estamos trabajando para esa empresa. ¿Listo? Ok, dice, para ello es necesario establecer una buena estrategia de copias de seguridad. De esta forma, una empresa evitará almacenar datos erróneos o duplicables, ¿sí? Hay a veces que se hacen, por ejemplo, si el ingeniero no está en la jugada, ¿sí? Él simplemente llega y hace un backup general y resulta que de ese backup hay otro backup. ¿Qué pasa? Hace una duplicidad, ¿sí? Un backup dentro de otro backup. Entonces eso le va a generar almacenamiento, ¿no? Le va a quitar capacidad de almacenamiento al ordenador. Entonces, y eso pues tenemos que evitarlo. Mirar qué es lo que nosotros estamos copiando, ¿no? Además, dicen, los backups ocupan bastante espacio. ¿Por qué ocupan bastante espacio? En el momento en que nosotros, por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo, queremos hacer un backup de un archivo de Word, ¿sí? Queremos hacer un backup de Word. En el momento que nosotros le damos clic derecho, copiar, y lo pego, eso es una copia. Eso es un backup. Pero ¿qué trae dentro de esa copia? Trae temporales, trae actualizaciones, trae mejoras, ¿sí? Apertura y cierre de archivos, trae todo el archivo en general, ¿sí? Todo el archivo en general recae que también trae que ese archivo no va a funcionar si no existe un paquete de Office. Entonces, él tiene que traer también las herramientas de Office para que éste pueda funcionar el backup correctamente. Entonces, no es solamente un control C, un control V tan rápido como uno lo ve, sino que abarca más espacio porque trae todo tipo de recursos de un archivo. ¿Listo? Vean bastante espacio. Eso significa que dice, cuantos más datos almacene una empresa, esto es bien importante, cuantos más datos almacene una empresa, mayor será el coste de almacenamiento de las copias de seguridad. ¿Sí? Aquí hay como una especie de indicador, ¿sí? Para nosotros podernos basar y decirle al empresario, ¿qué tanto usted va a sacar de copia? Entonces él te dice, no, yo necesito de esta área, de esta otra, de la... Bueno, y necesito también de mi empresa que está por allá en otra sede, ¿sí? Entonces, entre mayor información, más alto es el costo que nosotros tenemos que cobrar, porque es trabajoso, es más delicado, ¿sí? Entonces, tener ese estándar y ese indicador, pues para el caso de que nosotros nos lleguemos a encontrar con una empresa que toque realizar una copia bastante grande, ¿no? Dice, pregunta, ¿qué factores hay que tener en cuenta al planear una estrategia de backup? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Sí? Entonces dice, es una estrategia de copias de seguridad que hay que tener en cuenta los siguientes detalles, pues para que salga todo en orden. Primero, el tiempo máximo de downtime. Downtime. Tiempo máximo de downtime. Sí. El downtime, dice, cada empresa tiene un tiempo máximo, ¿sí? Un tiempo sin operar. ¿Qué significa eso? Que para que nosotros podamos realizar un backup con tranquilidad, la empresa tiene que estar quieta. Porque si no, ¿cómo vas a hacer el backup? Con algo que está procesando. Entonces, se le da un tiempo máximo a la empresa, un downtime, para que nosotros podamos realizar el backup correctamente. Porque, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que el ingeniero empieza a realizar la copia de backup, ¿sí? Pero lamentablemente por allá el terco del director empezó a trabajar
calladito así, sin darse cuenta, y resulta que en el momento en que nosotros vamos a utilizar el backup, se encuentra completamente incompleto. Por un usuario que esté manejando la información en el momento que se está realizando la copia de backup, puede generarnos errores a futuros y un mal duplicado de la información. ¿Listo? Entonces, factor importante para tener en cuenta. Señor empresario, yo necesito que tal día voy a hacer las copias de backup y necesito que nadie, absolutamente nadie, prenda sus computadores. ¿Listo? Un downtime. Bueno, por lo tanto, dicen, los protocolos que se establezcan respecto a la recuperación de datos y el tipo de copias que se utilizarán limitarán bastante qué almacenamiento se va a utilizar. ¿Sí? Bueno, lo que yo les decía, selección de información. No tienen las mismas exigencias una empresa que produce zapatos, por ejemplo. Una empresa que produce zapatos que quizás pueda dar un par de horas que una empresa que provee un software. ¿Sí? La empresa de zapatos me da un downtime, uy, máximo ingeniero, yo puedo 2 horas darle. ¿Sí? Pero el software, los proveedores de software, ¿sí?, no pueden permitirse más de un par de minutos. Complicado, ¿sí? Porque los softwares son importantes, manejan más. En la producción de zapatos nosotros podemos decir, hey, suspendan un momento, por favor. La fábrica, la producción, todo lo demás. Son 2 horitas y comenzamos nuevamente la producción en el sistema, ¿sí? Pero a diferencia de una empresa que provee software, que tiene que estar al tanto ahí actualizado completamente porque los clientes están esperando, no pueden dejar de funcionar, ¿sí? Entonces dice que máximo puede dar esperas de 2 minutos. Entonces, ¿qué se hace en ese momento? Con un downtime tan corto, tan pequeño, ¿alcanzaremos a hacer un backup tan grande? No, ¿verdad? Entonces, por lo general, la estrategia que utilizamos los ingenieros de sistemas es dar un día en blanco. Si es posible, si nos toca trasnocharnos, ¿sí?, desde las 6 de la tarde hasta las 6 del otro día, pues tenemos que hacerlo. O por lo menos darnos un festivo completo que no trabaje la empresa proveedora de software, ¿sí? Y que nos den un domingo. Por ejemplo, lo que hace Google, ¿sí? Google trabaja de lunes a viernes, ¿sí? Y algunas veces los administradores trabajan de lunes a sábado. Entonces, el día libre que cogen como downtime sería el domingo. Los ingenieros llegan y empiezan a hacer sus propios backups directamente sin interrupciones para que salga todo este duplicado correctamente. Otra estrategia. Entonces, tenemos en cuenta el backup. Tenemos que pensar siempre en la capacidad que se va a requerir. Tenemos que hacer un sondeo. ¿Cómo hacemos ese sondeo? Si yo quiero hacer una copia de seguridad, tengo un servidor y tengo 3 computadores. ¿Cómo hago el sondeo? ¿Cómo harían ustedes el sondeo? ¿Sí? De saber qué capacidad de información de capacidad de almacenamiento de información yo necesito en mi servidor para poder hacer este backup. Entonces, la única forma de hacer ese sondeo sería, voy al usuario 1, verifico cuánto tiene de almacenamiento de información y lo mismo hago con los otros 2, ¿sí? Sumo, hago un promedio de cuánto es la capacidad y sumo también la capacidad de mi servidor. Entonces hago un promedio, sumo las 4 capacidades de almacenamiento de las 4 máquinas, las divido entre 4 y saco un promedio. A ese promedio lo vamos a multiplicar por 2. ¿Por qué lo vamos a multiplicar por 2? Porque ahí en ese servidor va a quedar una copia. ¿Listo? Entonces, darle un pequeño sondeo. Y si miramos que la capacidad de mi servidor no me va a alcanzar por más promedio que yo haga, pues entonces yo tengo que apoyarme de recursos externos. Discos duros ajenos, discos duros esclavos, discos duros externos, ¿sí? Otro servidor, etcétera, etcétera. Mirar soluciones.
La cantidad de datos que almacena una empresa pequeña no es la misma que la de una multinacional. Entonces, hay que mirar ese promedio, cómo lo vamos a sacar. Es por eso que esas empresas multinacionales no utilizan un solo ingeniero. Utilizan un ingeniero, pongámosle, uno para Colombia, otro para Canadá, otro para Perú, otro sí. Entonces, ¿qué hacen los ingenieros? Hacen un consenso, se reúnen y dicen qué capacidad tiene tu servidor y de cuánto es el backup que vamos a recuperar en tu país. Entonces llega el ingeniero y dice, uy, no, 100 gigas, acá, pongámosle 100 gigas, 200 gigas, ¿sí? Entonces asimilan, unen todas esas capacidades de almacenamiento en promedio y forman un servidor gigante, una capacidad, ¿no?, enorme, pues, para poder hacer el backup completo. Ok, por eso dice, es importante analizar la cantidad de datos que se va a necesitar. Además, la cantidad de copias y el tiempo de almacenamiento de las copias también influirán en la capacidad que se usará, ¿sí? El tiempo también está basado en las copias de backup. Si no están bien hechas esas copias, al abrir un archivo se demora, está mal creado, ¿sí? Pero no, es que sí me copió toda la información, pero ¿por qué se demora tanto en abrir y en funcionar y en procesar esa información? ¿Sí? Es porque, ojo, la capacidad no es la requerida que nosotros necesitamos. Entonces, el tiempo es un factor muy importante para poder planear bien un backup. Dice, por ejemplo, una empresa que hace una copia diaria. Hay empresas que por miedo o por riesgo, por alto riesgo, ¿sí?, realizan copias diarias y guardan las copias durante un periodo de un mes. Necesitará menos que una empresa que hace 2 copias diarias y las almacena durante 3 meses. ¿Sí? ¿Qué pasa? Resulta que hay empresas, como esta que decimos aquí, que hace una copia todos los días de backup, todos los días. Día que se trabaja, al final hace una copia de backup. Pero ¿qué va pasando con su procesador? ¿Sí? Se va llenando más y se va haciendo más lento. Se va quitando la capacidad, ¿verdad?, de almacenamiento. Entonces, este dice, al mes, a los 30 días cumplidos, llega el ingeniero y dice, ¿necesitan la copia de backup o no? ¿O seguimos trabajando? Entonces llega el ingeniero, llega a los 30 días y borra esa copia de seguridad. ¿Para qué? Para liberar espacio. ¿Sí? Libera espacio. Entonces borra esa copia y continúa otra vez con el primer día. Primer día, copia. Segundo día, copia. Y así sucesivamente. ¿Sí? Manejan ese control para que la capacidad de su procesador se mantenga. ¿Listo? Ok. Por ejemplo, otra empresa dice que hace 2 copias diarias. Imagínense, la capacidad es más grande, va a llenar más rápido nuestra máquina. Entonces hace 2 copias diarias y las almacena únicamente durante 3 meses. Llega a los 3 meses y el ingeniero le dice, ¿qué quiere hacer usted con esta copia? ¿La borramos o la guardamos, la archivamos? Entonces sí, sáquela del computador y la archiva en unos discos extraíbles, ¿sí? Pero liberemos nuestra máquina, liberemos nuestros servidores, ¿no? Démosle capacidad. Ok, perfecto. Otro factor importante, dice, automatización del salvado de copias de seguridad. Queda a criterio propio, ¿sí? Si ustedes, si el empresario quiere contratar un ingeniero para que haga estas copias de seguridad, y que haga el seguimiento y que haga el monitoreo y control, sería perfecto. Yo de empresaria lo haría, ¿sí? Pero existen otros empresarios que por falta de recursos o por falta también de confianza, ¿sí?, él le dice, yo le pago ingeniero para que venga un solo día y me automatice mis sistemas para que me haga copias de seguridad sin que usted esté presente, ¿sí?
Entonces, bueno, no se preocupe, yo voy, le sistematizo, le automatizo la copia de seguridad. Y si usted la quiere diaria, yo se la automatizo a diario. Si usted la quiere semanal, se la pongo semanal. Si la quiere anual, también. ¿Listo? Eso ya corre por cuenta del propietario, administrador o dueño de la empresa. ¿Sí? Obviamente que nosotros como ingenieros de sistemas tenemos que decirle los pro y los contra. Sí, no se preocupe, yo lo automatizo. Pero recuerde que la capacidad de su servidor tiene solamente esto y no le va a alcanzar. Entonces yo tengo que venir acá semanalmente a bajarle esa información para brindarle capacidad a su máquina. ¿Listo? Y así sucesivamente. Dice, las copias de seguridad se pueden hacer de forma manual o automáticamente. Hoy en día la mayoría de las copias se hacen de forma automática, como yo les decía, dentro de nuestros computadores. ¿Sí? Eso se debe a que el comprar un espacio de almacenamiento suele traer incluido el software necesario para que se hagan las copias de forma instantánea. ¿Sí? Existen software que automáticamente ellos ya vienen con un pseudocódigo, con un algoritmo para realizar sus propias copias de backup. ¿Sí? De una forma instantánea. Dice, cuando una empresa hace las copias manualmente, depende de la persona responsable para que lo realice, de nosotros. Si esa persona no las hiciera por estar de vacaciones, le dieron de baja, se accidentó, bueno, le pasó cualquier cosa y no puede asistir a la empresa, ¿sí? Entonces, ¿quién va a hacer esos backups? ¿No? Entonces, la automatización también tiene sus pros y sus contras, y la manual también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Hay que también darle conocimiento general al cliente, ¿no? Miren, aquí está. Por ejemplo, en nuestros computadores, copia de seguridad con historia de archivos. ¿La quiere activo? Sí. Si nosotros la activamos, ahí dice, realiza una copia de seguridad de tus archivos en otra unidad o en otra partición y restaurarlos si los originales se pierden, se dañan o se eliminan. Entonces, realizar una copia sí activado y me hace una copia general de toda mi unidad C. ¿Sí? Profe, Entonces, eso podemos hacerlo. Dígame, ¿alguien me hablaba? el OneDrive también es eso de la copia de seguridad. De ahí lo ¿Cómo? guarda. ¿Dónde? El OneDrive. Ajá, OneDrive ya es una copia de seguridad ya tipo nube. Más adelante vamos a ver los tipos de backup que existen. ¿Sí, Nicolás? Ah, Eso es una copia también, es un duplicado. Muy bien. Tenemos otro factor importante que dicen que es el nivel de datos sensibles en la empresa. ¿Sí? Tener también en cuenta ese factor. Que el nivel de los datos sea sensible. ¿Cómo así? La normativa de protección de datos exige una revisión de la gestión de información. ¿Sí? Cuando yo entré a trabajar en mi primer cargo, que fue en un CDA, en un centro automotor de diagnóstico de vehículos, ¿sí? No podíamos abrir puertas de atención al cliente si venía el auditor externo que monitorea este tipo de procesos, de empresas. Él tenía que entrar computador por computador e ir directamente al servidor y me decía a mí, ingeniera, indíqueme por favor la protección de información que está manejando esta empresa. ¿Sí? Indíqueme por favor cada cuánto usted está haciendo periódicamente las copias de seguridad de la empresa. Porque para un CDA necesitamos que sea cada 10 días. Entonces yo tenía que yo haber ya programado y automatizado los duplicados en esa empresa. Entonces, ¿qué significa? Que si la empresa no cumple con esta normativa de protección y revisión de gestión de información, la empresa no puede seguir su rumbo. ¿Sí? La parte de sistemas, el área de sistemas en una empresa es de vital importancia. ¿Sí? Dice, dependiendo de la actividad de la empresa y de la forma de trabajar, una empresa deberá tener más o menos cuidado. ¿Sí? Por ejemplo, dice, los bancos
suelen tener todas las copias en local. ¿Sí? En su mismo punto. Los bancos las necesitan tener ahí mismo, porque en caso de cualquier urgencia que llegue a presentar, por ejemplo, que llegue un cliente que hizo una transacción enorme, entonces, ¿qué pasa? Él tiene que ir a su backup y decir, mire, usted tal día vino, no se preocupe, ¿sí? Y darle solución inmediata al cliente con sus copias y duplicados. Dice, esto se debe a que tienen equipos especializados en la protección de los distintos servidores propios y prefieren evitar perder el control de la seguridad de sus datos. Estas empresas que son grandes y estas entidades financieras, bancarias, ¿sí? Se dan el lujo y tienen la oportunidad, ¿sí? De tener equipos de alta tecnología completamente especializados únicamente para realizar esta protección de información y de backup, porque la necesitan en el mismo momento. Son unas máquinas supremamente potentes. Dice, sin embargo, para una empresa de alimentación puede ser más conveniente hacer las copias en la nube. Ahí viene lo que decía Nicolás, ¿sí? Tense en cuenta que los procesos de un banco es muy diferente a la de un restaurante, ¿sí? No es porque sea más grande y más pequeño, sino porque los procesos no se prestan para que uno tenga localmente ahí la copia de seguridad. ¿Sí? Simplemente yo vengo en un restaurante, lo subo a un drive, ¿sí? A una nube, y pues rescato directamente la información y la tengo salvaguardada, se podría decir. Esto se debe a que no gestionan grandes cantidades de datos de carácter personal. ¿Sí? Lo máximo que se puede dar en un restaurante es que llega un cliente y ni siquiera le pedimos los datos de información. No le pedimos, usted quiere un almuerzo, deme su cédula, deme su nombre, deme su número de cuenta de ahorros. No, nada, ¿verdad? Nosotros solamente hacemos un proceso de cliente local, ¿sí? Y le decimos que quiere llevar un almuerzo, se lo servimos y recibimos dinero. Entonces, esa información no es tan personal, es de carácter urgente, ¿no? Entonces, simplemente la subimos a la nube. Ok. ¿Qué hay copias? Porque hay que guardar siempre copias de seguridad. Por allí, en mis inicios, yo decía, bueno, sí, es necesario generar una copia, pero si yo tengo cuidado, no es necesario para hacer copias de seguridad. Siempre va a ser necesario que existan copias de seguridad en nuestras bases de datos, porque uno nunca sabe lo que puede llegar a suceder. Fuego, cortocircuitos, inundamientos, catástrofes. ¿Sí? Tenemos todo asegurado, sí, contratamos una empresa de seguros para que en caso de cualquier pérdida me responda con todos los daños que se me generaron por la catástrofe, ¿sí? Pero ellos me pueden dar la plata, pero no me pueden dar la información que yo tenía en mis servidores. Por más plata que me den, la información se perdió, ¿sí? Entonces, siempre va a ser importante realizar copias de seguridad. O las hago en primera instancia. Dice, los datos son vitales para el desarrollo de cualquier empresa, si no, esta no puede desempeñarse. Por lo tanto, si se perdieran, esto tendría repercusiones desastrosas. Han existido empresas muy grandes, muy sólidas, ¿sí? Muy productivas, pero que lamentablemente descuidaron sus copias de seguridad y de la noche a la mañana quebró. Estamos hablando de un día para otro. Entonces son repercusiones completamente desastrosas, especialmente en ciertos tipos de empresas, ¿no? Que son empresas como los bancos, yo les digo, ¿sí? Que trabajan localmente a sus clientes y con suma urgencia los necesitan, ¿no? Esa información. Los bancos viven de los clientes, de los usuarios. Eso es la alimentación, esa es la comida diaria de los bancos. Si no existieran clientes usuarios, los bancos no estarían ahí. ¿Listo? Dice, la pérdida de los datos puede suceder por causas naturales, fuego, inundación o por temas técnicos. Dice, como el borrado accidental por parte de los trabajadores.
¿Qué pasa si dejo el rack? El rack es como, bueno, es un apartado que se le deja al servidor para que nadie, absolutamente nadie, pueda ingresar. ¿Sí? Se han presentado casos de que esa llave del rack, que yo les digo, donde está el servidor general, el mayor, solamente debe de tenerla el ingeniero de sistemas, ¿sí? Y nadie más, ni siquiera el dueño. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? El dueño quiere mirar por curiosear, entra con la llavecita y empieza a molestar ahí su computadora a ver dónde está, y por accidente llega y borró la copia de seguridad. Hizo algo malo que llegó y estropeó nuestra seguridad directamente en nuestra empresa. Entonces, son accidentes. Él no lo hizo a propósito, o quién sabe, no lo sabe. ¿Sí? Entonces, por eso es tan grande la responsabilidad del ingeniero de sistemas. Es delicada, ¿sí? Muy delicada. O también aquí dice, o los famosos hackers, ¿sí? También tenemos que proteger nuestra información por estas personas programadores malintencionados, ¿no? Aquí este es un caso de la torre Windsor, ¿sí? ¿Qué es? En Estados Unidos, ¿sí? En el 2005 dice que hubo un gran incendio de la noche a la mañana en la torre Windsor, en Madrid. El incendio dice que afectó a las empresas Deloitte y Garrigues, ¿sí? Empresas multinacionales que vendían directamente repuestos, ¿sí? Invencibles. En el caso de Deloitte, pudieron recuperar las copias de datos porque también las tenían almacenadas en servidores externos. Ellos no las tenían local, no las tenían ahí en la propia empresa. Entonces ellos dijeron, no, yo hago una copia aquí en Colombia, pero esa copia yo vengo y la mando a otro servidor que quede por fuera de mi empresa. Servidores externos que trabajan para la misma empresa. Pero en cambio, este pudo rescatar su información del día, el último minuto del día antes del incendio. En cambio, Garrigues, dicen, no tuvo tanta suerte, ya que aunque el incendio no llegó a su planta, imagínense, el incendio no llegó a su planta, se perdieron cierta cantidad de información. Entonces, menos mal no alcanzó a llegar el incendio, pero este tenía los backups completamente local. ¿Sí? Eso sí, es que ha de haber tenido backup automáticos nada más, entonces lamentablemente esta planta quebró directamente, ¿no? Y así hay muchos casos que hasta ahora se presentan, ¿Qué tipos de seguridad, de copias de seguridad hay? ¿Qué tipos de seguridad hay? Dice. Las copias de seguridad tienen varias formas de hacerse, dependiendo del tipo de la empresa, como quieren, de sus políticas internas, ¿sí? Del sector y del tamaño. Estarán las copias dependientemente de estas características. Vamos a ver la primera, que se denomina copias de seguridad dependiendo de la ubicación. Dice, es muy importante que las copias de seguridad no se almacenen en un único sitio. También es importante darle esa referencia al cliente. Jefe, yo le recomiendo como ingeniero de sistemas y profesional que soy, así con seguridad, de que saquemos un backup y que lo coloquemos en un servidor externo. No lo dejemos en un único sitio. ¿Sí? Estarlo supervisando. Por ejemplo, dice, una empresa guarda 2 copias de seguridad en una misma nube. 2 copias de seguridad en una misma nube. Y de repente llega un famoso hacker y entra a esa nube. ¿Con qué se va a encontrar? Con 2 copias de seguridad. Ya no se tiene ninguna copia disponible. Este llega, se las roba, se las lleva a las 2. Entonces, estamos cometiendo un error. Estamos metiendo en un solo espacio de almacenamiento, en una sola nube, 2 copias de seguridad, imagínense, terrible. Por ejemplo, dice,
Si una empresa tiene dos copias de seguridad en diferentes dispositivos, pero dentro del mismo recinto, si ese sitio sale ardiendo, ambas copias quedarán totalmente distribuidas. Que hay personas a veces que como no están bien asesoradas por un ingeniero de sistemas, le dicen, ah, bueno, sí, no la pongamos en el mismo servidor. Entonces compremos dos servidores, plata, compremos dos servidores y los dejamos en el mismo edificio, uno en el primer piso y otro en el quinto piso. Y tranquilos, mal asesorado. No sirve de nada. Le hizo gastar plata en vano comprando otro servidor, ¿sí? La información va a quedar latente ante los riesgos de fuego, agua y demás, y de hackeo. Porque si el hacker entra al edificio, tiene oportunidad de entrar a toda la red. Así como entra el primer piso, puede entrar el segundo, tercero, cuarto y quinto y coge también los servidores. Entonces, aquí lo importante es brindar una buena asesoría y decirle, si compra usted un servidor, póngalo en otro lado. Fuera de la empresa, no, pero ¿quién me lo cuida? Ahí vemos la solución, pero lo importante es tenerlo por fuera de la empresa. Un externo, un almacenamiento externo. No nos sirve de nada. Por ello, dicen, es necesario que estén en dos ubicaciones distintas, pero seguras, ¿no? Y supervisadas, porque no saco de nada que yo mande mi servidor 2 allá a otro edificio, si sé que también puede estar en riesgo. Entonces también tengo que estarlo supervisando por el ingeniero de sistemas. Dice, por lo tanto, se puede poner cada copia en una nube, tener una copia en la nube y otra en el local. Mucha gente hace eso. Quiero hacer dos copias, quiero tener dos copias, una la subo a la nube y otra la pongo en el servidor externo. Perfecto. Entonces uno es local y otro es en nube. O tener ambas copias en local, pero en lugares distintos, lo que decíamos, ¿no? Completamente. Mirar la mejor opción. Que hay de pronto que nos vamos a encontrar con clientes con que dicen, no, es que no tengo plata, ingeniero, para comprar otro servidor. Ayúdeme. Caramba, ¿qué podemos hacer? La nube es gratuita. Pero entonces dejémosla, una nube aquí y creamos más nubes con mayor seguridad, ¿sí? Y metemos desde ahí las copias, sin ningún problema. ¿Listo? Darle solución al cliente en caso de que éste no tenga recursos. Pero lo importante es saber tener en cuenta estos factores. En la nube, por lo tanto, la empresa que almacena sus backups deberá pagar dependiendo del volumen de almacenamiento que ocupan los datos. Hay algunas cuentas que son gratuitas, pero dependiendo, como les decía, de la capacidad de información, tenemos que pagar. Hay empresas que tienen que pagar, ¿sí? Para que salvaguarden su información, ¿sí? No obstante, si una empresa va a tener sus copias en la nube, tiene que tener dos elementos en cuenta. Él dice, sí, definitivamente, ingeniero, yo necesito la nube porque no voy a comprar servidor. ¿Sí? Entonces, la primera dice, lo primero es decidir si esa nube que se va a contratar va a ser pública o privada. ¿Sí? Si es pública, tiene menos seguridad. Si es privada, mayor seguridad. Si es pública, menos costos. Si es privada, más costos. ¿Sí? Y lo segundo, dicen, es que es muy importante firmar un buen acuerdo de nivel de servicios ANS. Nivel de servicios, un acuerdo de nivel de servicios, que nos va a garantizar, que le va a garantizar al empresario el funcionamiento y disponibilidad de las copias. Además de que yo pago por una nube, también tiene que venir incluido, ¿sí? Esa garantía, ese acuerdo. En el momento en que yo le diga, hey, señor propietario de la nube, que usted me tiene protegida mi información, yo necesito que para las 2 de la tarde del día de hoy, ¿sí? Me
tenga disponible la copia de seguridad del mes anterior. Él automáticamente tiene que enviártela. Porque si él se llega a demorar, tú puedes entrar a demandar la situación porque ellos están incumpliendo con ese contrato, ¿sí? Con ese acuerdo. Bueno, es como si, por ejemplo, estas empresas como son virtuales, ¿sí? Reciben el pago mensual de la nube privada, ¿sí? Entonces, en caso de pronto que el empresario se olvidó de pagar la mensualidad de esa nube privada, ¿sí? Llega a la nube privada y dice, lo siento mucho, si usted no pagó, no se le hizo el backup. Entonces ya no podemos darle a usted las copias que usted me está solicitando porque usted no pagó ese mes. Así es de estricto. Entonces, si los acuerdos incumplen, así sea por falta de pago o por mal funcionamiento de entrega y disponibilidad de copias, entonces se puede entrar en demanda. Es un acuerdo, es un contrato. Existen los AWS Backup, Azure Backup, Club Backup del IBM. Todas estas empresas son privadas. Perdón. Son privadas, son pagadas, ¿sí? Como también hay públicas, ¿no? Dice, también tenemos el tipo de copias de seguridad local. Dice, el almacenamiento en este caso está en el hardware de la propia empresa, los servidores físicos. Se compone de servidores, puertos USB universales, cabinas de discos duros, ¿sí? El hard disk, el drive, una SSD, porque también podemos sacar ahí las copias, ¿sí? Las famosas cintas que manejan diferentes empresas gigantes, manejan cintas para poder guardar ahí sus copias de seguridad cada minuto, cada segundo, ¿sí? Ellos necesitan esas copias directamente. Las cabinas de discos duros, o sinónimo, los famosos rack, ¿sí? Son bastante populares, dice, pero los discos tienen un tiempo de vida menor al de, por ejemplo, el de una cinta, totalmente. Lamentablemente, existe todavía ese hardware que está vigente. Ponen a comparar dónde guardo mayor información. En un disco duro que tiene más ciclo de vida, ¿sí? Se puede conservar más. ¿Por qué? Porque está protegido. Ustedes saben cómo es la parte externa de un disco duro. Adentro vienen las líneas, ¿sí? Las cinticas pequeñitas, todo eso guardado ahí, pero viene protegido en su cajita. Entonces, más ciclo de vida, más tiempo de vida va a tener un disco duro a diferencia de una cinta magnética. La cinta magnética, como la palabra lo dice, son cajitas de plástico y adentro viene la cinta guardada, información. Más adelante vamos a ver un video. Existen todavía esos mecanismos para guardar ese tipo de cinta, ¿no? Dice, de hecho, hay un tipo de cinta llamada LTO. Hay robots especializados que ayudan a almacenar estas cintas en sus ubicaciones. Cogen una cinta, la guardan donde necesitan la copia y empiezan a seguir trabajando, ¿no? Porque es difícil colocar a un ser humano que haga este proceso, porque esas cintas salen, como les digo, cada segundo, las copias cada milisegundo, entonces se le dio ese trabajo directamente a una máquina, ¿sí? En el siguiente video que vamos a ver, dice, hace referencia a la empresa de IBM y vamos a ver cómo funciona esa cinta de LTO dentro de una empresa que hace cada segundo una copia de backup. ¿Listo? Bueno, vamos, aquí les envío el videíto. Les envío el video por aquí. Entonces, para que lo vean, chicos y chicas, y retroalimentamos. Es un video muy cortico, pero son simplemente para que miren cómo es que funciona la máquina con cada segundo de copias en una empresa.
¿Listo? Miremoslo y regresamos para la retroalimentación. Listo, profe. Listo, perfecto. Yo también estaba mirando por acá. Bueno. Estamos por aquí. ¿Listo? Si miraron la velocidad en la que este robot ingresaba una cinta y la ingresaba por otro lado donde necesitaban las copias directamente y las va guardando. Por eso es tan delicado pues el ciclo de vida de esto, ¿no? Si se llega a dañar el robot, se suspende la situación. O si la cinta se llega a dañar o algo por el estilo, deja de funcionar y no recibe el servidor la copia. Entonces también tiene sus contras, pero hay empresas que todavía manejan este tipo de cosas. Tenemos también, bueno, tenemos el modo nube, el modo local, que ya lo vimos, y el modo híbrido, como la palabra lo dice, ¿sí? Utilizamos híbridamente los dos modos, el nube y el local. Es la forma más común, dice, donde las empresas guardan una copia de seguridad en la nube y otra en un servidor físico. Así, si la empresa está de pronto sin internet, puede obtener la copia del almacenamiento local. Se nos fue la red, se le fue el internet, Movistar falló, Claro falló, y no podemos estar en la nube, pero tenemos la misma copia en un servidor externo, físico, localmente. Y si el almacenamiento local llega a sufrir daños, ¿sí?, físicos, de agua, fuego, cortocircuitos, hacker, ¿sí?, demás, la copia se puede recuperar gracias al almacenamiento de la nube. Es un sistema muy bueno, muy correcto, que ha funcionado al 100% dentro de las empresas pequeñas, grandes y medianas que utilizan este modo híbrido de seguridad de información, ¿sí? Miremos este videito también. Segundo video, que también es supremamente interesante. Mírenlo, por favor, y me avisas, por favor, Ronald.
Listo, profe. Listo, Juan. Ok. Entonces, ¿qué miraron las diferencias Profe, en cuanto a movilidad? Dígame, Juan. ahí ya se me generó como una inquietud. Dime. Hoy en día, pues las unidades de negocio diferentes en cada área son más rentables tenerlas móviles, por lo cual sería más factible tener un software en la nube, ¿no? Sí, con un operador, como decía en el video. Si yo vengo y contrato un operador para que me haga una copia de seguridad en la nube, ¿sí? Él es la persona encargada, el usuario encargado, para realizar automáticamente esas copias de seguridad, ¿sí? Pero tiene esa desventaja que yo les decía, ¿sí? En caso de que se les llegue a ir el internet, es esporádicamente, pero que se nos puede llegar a presentar, ¿sí? Por el clima o bueno, tantas cosas, factores, ¿sí? No puedes tú tener acceso a la nube, por más que tú llegues y que llames al operador y le digas, mira, no tengo internet, pero necesito inmediatamente un duplicado, un backup. Entonces ellos te la van a enviar siempre y cuando tú tengas una red, tengas internet, porque si no, no. Es un riesgo que cojan algunas empresas, pero la mayoría está optando por tener esas empresas gigantes, ¿sí? Manejan la opción híbrido. Pagan un operador y también tienen sus servidores físicos, ¿no? Ok. ¿Que hay mayor seguridad en la nube? Diría que hay mayor seguridad pues por el vandalismo que tienen acceso a estos rack, a estos servidores locales. Pero sí, Juan, sí utilizan más la con mayor movilidad, que es la de la nube. Sí, señor. ¿Listo? Bueno. Para terminar, copias de seguridad, dependiendo de la ubicación, nosotros ya vimos. Podemos ubicarlas en la nube o localmente, o híbridamente. Pero también hay copias de seguridad dependiendo de la forma de copiar. Hay diferentes formas de realizar una copia. Dice que son la copia completa, la diferencial, la copia incremental y la copia espejo o RAID. ¿Sí? ¿Qué dice la completa? La completa dice, este tipo de copia se suele hacer una vez a la semana. Una vez a la semana, o sea, 4 veces al mes. Es la más importante porque almacena todos los datos de la empresa o los datos que tú quieras. Si queremos hacer la copia de seguridad diferencial, dice que este tipo de copia almacena solo aquellos datos que se hayan cambiado desde el momento en el que se realizó la copia completa. O sea, que la diferencial solamente me va a hacer una copia de los cambios. Más no de lo que ya se hizo. Entonces no es completa. Aquí es completa al 100%. Aquí es solamente de los cambios que se hayan ejecutado en ese momento. ¿Listo? Incremental. Copia incremental. Este tipo de copia dice guarda solo aquellos datos que se hayan modificado desde el momento en el que se realizó la copia, ya sea completa o diferencial. ¿Sí? Hace la copia diferencial, pero va incrementando. Si siguen trabajando, va subiendo la copia, lo que se va modificando, lo que se va cambiando. Es casi parecida a la diferencial. Y por último, el espejo o RAID, el mirror back. ¿Sí? Este tipo de copia guarda aquellos datos que se modifiquen en tiempo real. Es un espejo en tiempo real. ¿Sí? Entonces, la desventaja de la copia mirror es que si algo se elimina del original, lamentablemente se elimina la copia de seguridad. ¿Sí? No dejo una copia ahí estática, sino que si tú modificas el original, el espejo, también. ¿Sí? En cambio, en la completa, en la diferencial y en la incremental, tú haces un cambio en la copia, en la original, la copia no se ve alterada.
sigue lo que se copió, pues, lo que quedó copiado. ¿Listo? Vamos a ver este videíto ya para culminar. El tercer video. Hacemos el cierre de esta tutorial. Mírenlo, por favor, y me avisan. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado pues ese último, se podría decir, tip o estrategia que nosotros los ingenieros de sistemas implementamos siempre sería lo más correcto implementar siempre una copia de seguridad, pero eso depende mucho del cliente, ¿sí? Ese cliente pues tiene que tener obviamente dinero pues para poder realizar este tipo de copias 3, 2, 1,
en 2 diferentes formatos, ¿sí? Y en un lugar completamente apartado de su lugar de trabajo, ¿sí? Pero que se puede llegar a implementar, ¿no? Bueno, ya culminando, pues, muchachos y chicas, esta tutoría, vamos a llamar lista, ¿sí? Para concluir, pues, la asistencia. Y sí les quiero recomendar para el próximo viernes, que sería el 26 de noviembre, está programado nuestro examen final, ¿sí? Este examen final va a tener preguntas de selección múltiple, ¿sí? Unas poquitas nomás como para que entiendan muy bien algunos conceptos que se miraron dentro del módulo, ¿sí? Y también un ejercicio de bases de datos en Access directamente, ¿sí? Y se les va a dejar pues unas preguntitas referentes, ¿no? Para que ustedes lo puedan desarrollar con tranquilidad. Se les va a dar un tiempo también de 8:30 a 12:30 del mediodía, para que lo hagan con calma, para que lo hagan pues analizando también y aprendiendo pues que de eso se trata. ¿Listo? Por favor, traten de prever de pronto accidentes de que se les fue la red, se les fue el internet, toda la situación, entonces traten de enviarlo pues dentro del periodo pues establecido, pues para que no tengan inconvenientes. Si algún estudiante llega a tener algún inconveniente, por favor, comuníquemelo por medio del WhatsApp y me envía el examen en ese mismo momento al grupito al privado de WhatsApp sin ningún inconveniente. Listo, lo importante es que se notifique. Que si hay estudiantes que profes, que yo no puedo desarrollar el examen, que ni sé qué, bueno, tantas cosas, déjemelo para otro día, no puedo hacerle eso, ¿sí? Si no presentó el examen el día que es, pues entonces no lo presentó, no puedo colaborarles por ese lado, entonces por eso se les programa con una semana de anticipación, este horario está desde que iniciamos el ciclo, entonces estaban claras las reglas, se podría decir, del juego. Entonces, para el 26 de noviembre queda programado nuestro examen teórico práctico, ¿listo? Ya sería sacar ya la tercera nota de nuestro módulo, de esta materia, ¿sí? Y pues se los voy a subir automáticamente a la parte de actividades, como siempre, en la parte de notas. Bueno, entonces, chicos, no sé si tienen alguna pregunta o todo les quedó claro. Vamos a llamar lista. Daniel Rubio. Presente, profe. Listo, Daniel. Edwin Daza. Edwin Daza, ¿presente o ausente? Ausente. Jader Castillo. Jan Jader Castillo. Presente, profe. Listo, Jan Jader. Edwin. Edwin, buenas. Edwin está por aquí. Ah, presente, profe, listo. Ok. John Bolaños. Presente. Listo, John. Juan Rosero. Presente, profe. Listo, Juan. Kevin Ruiz. Presente, profe. Listo, Kevin. Nicolás. Acá, profe. Listo, presente. Ronald Gamboa. Presente, profe. Listo, Ronald. Y por último, Vanessa. Presente, profe. Listo, Vanessa. Bueno, chicos, un gusto haber trabajado con ustedes nuevamente. Espero y añoro que ojalá pues nos den la segunda materia, la continuidad de esta materia de bases de datos y podamos ver la 2, ¿sí? Y ya entramos en programación directa, en consola directa, ¿sí? Y pues es más divertida, diría. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, por su participación. Las notas quedarán subidas a partir de la próxima semana, 2 semanas más, ¿sí? Ya quedarán subidas en su plataforma, pues con la retroalimentación correspondiente. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Se me cuidan, por favor, y que sigan estudiando con esos mismos ánimos. Ya nos vemos. Que le vaya bien, profe. Gracias, profe, que estén Gracias, bien. Nico. Gracias, Juan. Hasta luego. Hasta luego.
Chao, Vanessa. Adiós. Adiós. Chao, Jan Javier. Otro más.